Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, tu programa favorito. Un día más estamos con todos ustedes, encantados de tenerles al otro lado. Hoy es nuestro 82º programa, estamos encantados de estar aquí, 82 programas, que para nosotros es importante poder decir eso en este día. Vamos a tener hoy un día muy especial, porque vamos a tener un tema monográfico y hoy vamos a hablar de la Inquisición. Vamos, me he puesto de pie casi para hablar de este tema tan importante. Yo tenía ganas de empezar hablando alguna vez, alguno de nuestros programas de la Inquisición, y hoy le hemos dado un monográfico. Así es que van a tener ustedes hoy mucha información para conocer acerca de este llamado Santo Oficio. Yo diría que mal llamado Santo Oficio, porque ni era santo ni era un oficio, pero verdaderamente fue algo que tocó nuestra historia. Por lo tanto, ya teníamos ganas de hincarle el diente a este tema, y bueno, pues hoy por fin lo hemos conseguido. Desde ya pueden empezar a llamarnos si quieren y compartir con nosotros su necesidad. Si usted va a una iglesia evangélica, háblelo con sus pastores y cuéntele su necesidad también. Pero si no, pues llámenos y compartan con nosotros lo que ustedes crean oportuno. Hombre, nos gustaría también que nos dijeran qué le parece el programa, nos gustaría que nos digan desde dónde nos llaman, etcétera, etcétera, porque eso también es importante para nosotros. Pero al final del programa tenemos un rato especial para orar por aquellos que tienen necesidad y la comparten, y también por aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, y nosotros desde aquí tenemos el compromiso delante de Dios de orar por los enfermos. Por lo tanto, eso hacemos cada martes o miércoles, si usted nos ve los miércoles por la mañana, o algún otro día que usted pueda estar viendo este programa, también es para usted. Damos la bienvenida a todos los que por primera vez hoy nos ven o nos van a ver a lo largo del programa. Así es que estamos muy contentos de estar un día más con ustedes y de compartirles nuestras experiencias, y en este caso el tema de hoy. Además, decirles, como siempre, que para nosotros los importantes son ustedes y no los niveles de audiencia. Los importantes son ustedes y queremos bendecirles, queremos compartir con ustedes un mensaje que al final vamos a compartir una breve reflexión sobre el mensaje de Jesús acerca de la salvación. Y hoy vamos a hablar de lo que se llama en términos bíblicos la Gran Comisión, y vamos a hablar de cuál es el mensaje ese definido como la Gran Comisión, aquellas últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos, ¿verdad? Así es que, nada, vamos a ir adelante con el programa y decirles que soy Manuel Cerezo, pastor de la iglesia Las Águilas, y estaríamos encantados de que viniera, nos visitara, compartiera con nosotros y, bien por interés o por curiosidad, que nos visitara y nos conociéramos personalmente. Le vamos a pedir a Carmen, como siempre, que presente a nuestros invitados de hoy, que son pocos, pero buenos. Así es que, Carmen, adelante, preséntanos. Pues sí, Manuel, estoy encantada una vez más de saludar a nuestros telespectadores y tengo el gusto de presentarles a los invitados que hoy tenemos en este programa diferente, programa especial. En primer lugar, quiero presentarles a Natán Zubillaga. Él es un vocal coach joven, pero con carrera brillante ya. Sé que
bueno, pues va y viene, cruza el Atlántico con frecuencia para impartir sus clases y para trabajar con su voz y ayudando a otros a que aprendan a usar su voz, ya sea cantando, ya sea hablando. Muy bienvenido, Natán. Gracias. Es un gusto tenerte en este día, en este programa. Y bueno, pues después te escucharemos hablar y cantar. Gracias. Y tengo también, una vez más, a nuestro historiador preferido, Gabino Fernández. Él es también director del Centro de Estudios de la Reforma. Por eso es por lo que sabe tanto de nuestra historia, de nuestro pasado aquí en España, relacionado con la Reforma y con la historia del pueblo de Dios en este querido país de España. Y estos son nuestros invitados de hoy, Manuel. No les has dejado ni decir hola a ninguno. Pues A ver, ¿dónde he están las saludado a cámaras? Natán, pero no. Yo quiero que no mis me invitados digan hola, contestaba. por lo menos saluden a nuestra audiencia. Pues gracias por la invitación, es un placer estar aquí. La verdad que va a ser un tiempo muy bueno, espero. Y un saludo a todo el mundo. Gracias. Bueno, ya te han empezado a escuchar, Natán. Eso Bueno, bueno. pues vamos a escuchar también a Gabino, cómo nos saluda. Gabino, dinos algo. Pues me alegro, efectivamente, estar con vosotros. Siento que tengáis que sufrirme un día más y solo deseo que os sea leve. Bueno, pues lo sufriremos con gusto y con interés. Gracias. Bueno, pues ánimo, vamos a empezar y nada, quédense con nosotros. Tenemos 2 horas por delante y estamos seguros que van a ser amenas. Tenemos mucho tema y tenemos vídeos y tenemos diferentes imágenes en fotografía, en vídeos en directo. Hemos estado grabando estos días para preparar este programa, hemos salido por Madrid y bueno, estamos súper encantados con poderles mostrar en plan fresquito, ¿verdad? Recién salido del horno, un poquito todo esto que tiene que ver con la Inquisición. Así es que vamos a ir adelante ya con el primer vídeo y entramos ya en faena con nuestro querido Gabino. Estamos en la Plaza de Oriente de Madrid, España. Es un lugar singular, elegido para hablaros de un tema, la Inquisición española. La verdad es que este entorno es más que suficiente para ilustrar esta larga historia de 5 siglos. Frente a nosotros hay una serie de estatuas de los primitivos reyes españoles. A nuestra izquierda y especialmente a nuestra espalda puede verse el palacio construido por los Borbones como residencia real. Si seguimos por nuestra derecha, entonces nos encontramos la cúpula de la Catedral Católica Romana de Madrid. La relación de estos 2 edificios tan característicos y visitados en la capital de España no es casual y desde luego ilustra mejor que cualquier otro argumento histórico e estadístico la relación, la connivencia de la monarquía con el pontificado, unidos para los propósitos más ruines y más crueles por el Santo Oficio, el Tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, Gabino, ya has entrado en harina, pero en nada, rápidamente. Y a mí me gustaría que comentáramos un poquito para que la gente, los que no hayan leído sobre el tema, los que ni siquiera sepan que la Inquisición en España ha sido un tema muy importante, ha sido un tema de cientos de años, y hoy vamos a desgranar un poquito, vamos a
en fin, unos atisbos solamente realmente, pero bueno, ya tendremos tiempo para seguir hablando de ello. Pero, Gabino, aunque tú ya te has metido en harina ahí desde ese lugar del Palacio Real y ahora hablaremos de ello, pero vamos a poner un poquito la historia en su lugar. ¿Cómo comenzó la Inquisición? ¿En qué época comenzó la Inquisición? Y ahora te seguiré preguntando. Bien, en tu preámbulo hablabas, sospechabas que a lo mejor nuestros telespectadores no saben mucho de la Inquisición. Y no tengo sino que estar de acuerdo contigo. Y recordar unas palabras que se atribuyen a un madrileño muy ilustre, Francisco de Quevedo, que decía: con el rey y la Inquisición, chitón. Y efectivamente, ha habido un deseo deliberado, sistemático, permanente, durante siglos, que ha hecho que los libros de texto, los libros de historia e incluso las conversaciones coloquiales, particulares, tenían que ser ajenas al Santo Oficio y a la monarquía, porque la seguridad personal imponía el silencio. La verdad es que la historia de la Inquisición es larga y conviene decir de entrada que hay dos grandes periodos históricos de la historia española y que se distinguen de esta forma. Hablamos de una Inquisición medieval que opera desde el siglo XII hasta finales prácticamente del siglo XV y que opera fundamentalmente en lo que es el territorio de la península ibérica, solo en la parte norte de Aragón, toda Cataluña y la parte más al norte de la Comunidad Valenciana, porque el resto... Que eso era el reino de Aragón. Era el reino de la corona de Aragón. El resto era todavía lo que se llamaba el Andalus, la tierra invadida y sometida por el Islam. Por lo tanto, ahí no. Pero en estos territorios sí que operó la Inquisición. ¿Se llamaba de ese mismo modo? ¿Tenía ese mismo nombre? Era la Inquisición de esa época y que tiene ya desde un principio marcado el origen. Es el papado el que la impone y son los dominicos quienes la administran. Los que se han interesado en la pintura histórica pueden recordar un cuadro del Papa de la época del siglo XII que está autorizando a Domingo de Guzmán, un español, el fundador de la Orden de los Dominicos, para que esa orden sea pues el martillo de herejes. ¿Y por qué se dice, o al menos yo lo he leído de esta manera, que la Inquisición empieza en 1400, no sé si era 78, con el reinado de los Reyes Católicos? ¿Por qué se dice eso? Es correcto, porque ya he dicho que hay dos periodos históricos. La Inquisición medieval no puede ocurrir en la época moderna. La época moderna, una forma tradicional en la que se divide la historia española, se refiere o parte desde el momento del reinado de los Reyes Católicos. Ya el territorio está prácticamente reconquistado, y a petición de los Reyes Católicos, el Papa Sixto IV, en 1478, autoriza lo que podemos llamar la Inquisición moderna. Vale. Y es así lo que opera, hemos leído, hablamos más de esa Inquisición moderna. Porque nos afecta más y en lo que tiene que ver con el interés que este programa tiene de hablar
no solamente en general, sino particularmente de lo que sufre la Reforma o los protestantes de la Inquisición, solo podríamos referirnos a la etapa de la que empieza con los Reyes Católicos. Bien, vale, entonces aclarado. La Inquisición moderna. Nosotros vamos a hablar de la Inquisición moderna. Bien, ¿cuál fue el motivo principal de esta invención papal? Bueno, el primer colectivo, el que sufre en cantidades de centenares y miles de hogueras, esa reacción de la Iglesia de Roma, son los judíos que, para no abandonar su tierra ni su fortuna, el hogar donde sus abuelos y tatarabuelos habían vivido, pues aceptaron, después de que se decretó su expulsión, el bautismo de la Iglesia Católica. Pero, judíos conversos, judíos marranos, que se les llamó también posteriormente. No, eran judíos según la carne, pero que para poder mantenerse en el país y no tener que salir, ni que le quitaran sus propiedades, fingieron realmente una conversión. Vale. Fueron bautizados y en lo íntimo de su corazón y en sus hogares seguían practicando el judaísmo. Y cuando eran denunciados, entonces los inquisidores los tomaban y los condenaban. O sea entre el destierro, la expropiación, las galeras, castigo de galeras y, desde luego, lo irreparable que era la condena a muerte en las hogueras. En Sevilla, que es donde se establece el primer tribunal de la Inquisición, porque el territorio es tan grande que se divide en 17 distritos, todo el territorio peninsular. Eso me interesa, pero luego te voy a hacer una pregunta sobre el tema. Pues entonces, el primero de todos se celebra, fíjate, qué doloroso, celebrar un acto como eso. Pero así se suele decir. A mí me gusta decir que se desarrolló. Ya, pero si tú ves las ejecuciones en las diferentes películas que hemos visto de esos periodos, las ejecuciones públicas era una celebración. La gente se iba allí con su bocadillo, con su familia, a ver las ejecuciones. Yo me quedo pasmado de ver este tipo de cosas. Entonces, la mentalidad que la gente tenía, pues es posible que celebraran incluso algo. Nosotros no celebramos nada. Pero bueno, perdóname, Gabino, que quiero apuntar una cosa, a ver si lo he entendido bien. Es decir, que digamos que el primer objetivo de donde se fundamenta un poco el tema de la Inquisición es primeramente para vigilar la fe, pero para vigilar a los judíos primeramente, sí, claro, si ellos habían aceptado la fe católica en su momento, y luego entonces ¿qué pasa? Que se va extendiendo a otros, a los futuros herejes, a los que les acusaban de brujería, a los... El antisemitismo es el origen. En España es bastante antiguo. En el primer concilio de la Iglesia cristiana, que se celebra en un lugar que se ha identificado como la actual Granada, allí hay ya unas disposiciones en contra de los judíos, que nos llegan a esto. Más adelante, en 1391, se desarrollan unas campañas donde los judíos que han sido confinados en un sector de la población y allí tienen que estar, pues son asaltados, estas juderías, a sangre y fuego. El propio Alfonso X el Sabio, que estrena el título muy voluntarioso de rey de las tres religiones, rey de los cristianos, rey de los judíos, rey de los musulmanes, pues también en sus grandes textos legislativos también están tenidos con ese antisemitismo. Bueno, pues comienza por ahí y luego se va extendiendo a otros. Y en este caso entran nuestros hermanos.
Sí. procedentes o bien porque cuando la Reforma en 1517 comienza con las tesis de Lutero, etcétera, etcétera, y siendo el emperador Carlos I de España y V de Alemania, le pilla a él en esa época, ¿verdad? Nieto, ¿no? De los reyes católicos y del emperador Maximiliano de Alemania. Efectivamente. De ahí que nace en Gante, actual Bélgica, pues tiene una herencia incalculable por su abuelo alemán, el emperador Maximiliano, y por sus abuelos españoles, don Fernando y doña Isabel. Los cristianos españoles que oyen, que conocen de la Reforma, pues ellos se dan cuenta que ellos tienen los mismos criterios, la misma fe, y hay una conexión de alguna manera con esos principios, esas tesis, esos criterios, aunque sabemos que anteriormente ellos ya estaban ejerciendo, diríamos, sí. Pero digamos que al ser tan fuerte la herejía, entre comillas, en Europa, pues ya empiezan a perseguir a los herejes en España y en Europa. La famosa Inquisición. Sí. Amplían sus... Incluso, que es un dato que hemos podido, por el avance de la investigación, pues conocer, y debemos pues a un investigador norteamericano, Carlos Lee, en una historia de la Inquisición de principios del siglo pasado, ha sido recogida también por un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que es especialista en el tema inquisitorial, que el año 1523 se registra el 1 de julio los primeros 2 mártires del protestantismo. Ocurre este desastre en 2 antiguos agustinos de Bruselas que han seguido a Lutero. Pero es que ese mismo año, no he podido encontrar todavía la fecha, pero sí ese mismo año, 1523, se registra el primer español, un manchego, condenado a la hoguera en Palma de Mallorca, el año 1523. La maquinaria inquisitorial, infernal maquinaria inquisitorial, propia de Satanás y de quienes se sentían a gusto con seguir el enemigo de la verdad y del Evangelio, pues tenía unos documentos, unos bandos llamamos ahora, donde se habían, por los teólogos, definido lo que iba a ser un peligro para las almas de los buenos católicos. Y entonces esos documentos eran leídos repetidas veces en las iglesias, en los lugares públicos, y allí se determinaban los colectivos condenados. Y lo hacían con esta guisa: la sexta de Moisés. ¿Y cómo podían identificar que estaba judaizando? La secta de Lutero. Y podían identificar quién se había apartado de la fidelidad a la Iglesia romana. La secta de Mahoma. Los musulmanes que, igualmente que, como hemos comentado, de los judíos, que no quieren abandonar su tierra y no tienen dónde ir, ni perder. Y que aceptan también el cristianismo, entre comillas. El bautismo de la Iglesia de Roma, pero luego en el interior de su corazón, en sus hogares, al ser descubiertos, también sufren el mismo. En algunos de estos documentos, esto es una curiosidad, en vez de secta, se habla de la seta. La seta. La seta de Moisés, la seta de Lutero, la seta de Mahoma. Antes la C se perdía un poquito ahí en el castellano antiguo, ¿no? Pero eso ha dado una confusión curiosa que en una emisora evangélica... Los gallegos siguen diciendo la secta. ¿Sí? No pronuncian la C. Sí, bueno, con su castellano y aquí antiguo, hay algunos sí. que a la hora de poner la televisión también ponen una seta, ¿no? La seta. Bien, pues el caso es que estaba un pastor hablando de un libro que había escrito, informando y discrepando de los testigos de Jehová.
y hablando de la alarma que había en algunas familias porque jóvenes o no jóvenes se habían relacionado con ese nuevo movimiento religioso y era grave. Así se planteó en la radio. Abrieron los micrófonos y un paisano malagueño, porque era el lugar donde estaba la emisora, preguntó: oiga, le felicito por ese libro, qué bien explica usted eso. Oiga, pero ¿me puede dar un poco más información cuáles son las setas venenosas y cuáles no? Bueno, puede pasar cualquier cosa. Gabino, hablamos mucho de los cientos y cientos y cientos, miles, no sé cuánto se calcula que la Inquisición pudiera asesinar en todo ese tiempo. ¿Hay algunos cálculos hechos? Sí, no es fácil por una razón, y es que la documentación que nos ha llegado es mucha. Bueno, aquí en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, donde se ha concentrado gran parte de la documentación que se fue desarrollando en los distintos distritos, 17 distritos territoriales, pues se calcula por una investigación que se hizo entre, curiosamente, Joaquín Contreras, que es gallego, pero que es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, y un danés especialista en la Inquisición, y han hecho una investigación y han calculado que conocemos el 70% de los casos que fueron... ¿Y a cuántos se ascenderían? Claro. ¿Ese 70%? Ellos han trabajado con las relaciones después de cada auto de los que habían sido castigados y han cifrado en unos 50.000. Vale. Los procesos. No debemos confundir proceso con víctimas, porque los procesos iban desde unos azotes públicos a la obligatoriedad de ir vestido con el infamante sayón llamado San Benito, que famoso, servía para que lo señalaran, a ser encerrado en una cárcel más pública o más secreta durante un tiempo, a ser desterrado de la ciudad o del país, a pagar una multa, especialmente a los varones, se les obligaba a estar unos años o para siempre remando en las galeras del rey. Pero espera, esos procesos, es decir, si hay 50.000 procesos, se refiere a 50.000 personas, claro, que no todos murieron. Claro, eso es lo Correcto. que quiero decir. Bien, entonces, ya está. Hay todos esos procesos y no, por eso es lo que quiero que nos confundamos esa cifra de los 50.000 con los que fueron reducidos a cenizas en las hogueras. Lo que sí es cierto es que una estadística, la primera que se dio a conocer, la dio Juan Antonio Llorente, que fue el último secretario ejecutivo, pero distinto a ti, que tú también eres secretario ejecutivo, ¿no? Pero él era de la Inquisición, que conoció toda la documentación, o mucha, y calculó, en vez de 50, que son los que se han comprobado y que corresponderían al 70%, hablaba de 300.000. Y quien hoy repite esas cifras, desde luego, no demuestra que está al día de cómo va la investigación rigurosa. Pero lo más perverso, estadísticamente hablando, es que hay defensores de la Inquisición que, porque efectivamente se puede desacreditar la estadística de Juan Antonio Llorente, quieren defender esa acción criminal. Tú antes apuntabas que la sociedad iba con el bocadillo a celebrar el ahorcamiento o que tuviera la cabeza de la persona, después de haberla separado del tronco, colgada en una pica, de ahí de la picota que todavía podemos ver en muchas ciudades antiguas. Pero hay una diferencia que tenemos que establecer entre los tribunales puramente seculares y un tribunal que había autorizado a alguien que de forma tan ajena a la escritura,
se presentaba como vicario de Cristo en la tierra. Y que quienes administraban y definían que a esa persona había que quemarla o hacerle sufrir azotes o destierro o penas económicas o galeras o desprogramación en un monasterio para quitarles las ideas de la cabeza y para que, como le gustaba a Goya decir en uno de sus dibujos de un penitente, este está castigado por mover la lengua de otro modo a como interesaba, pues entonces ahí ellos defienden que no fueron tantos. Yo prefiero recordar una frase de Nelson Mandela, que refiriéndose a una situación distinta, el problema del apartheid en África del Sur, cuando vino a España y se le entrevistó y dio una entrevista y un titular en el magazine del País, que fue portada, que decía: un muerto ya es demasiado. Sí, y en gracias. ese caso, en cuanto a los judíos, fueron cientos. En Toledo fueron muy activos, el lugar más próximo aquí era el tribunal que actuaba hasta avanzado el siglo XVIII contra los madrileños, pues ahí fueron miles. Bueno, pues ya hablaremos después. Y amigos, vamos a continuar, pero después vamos a hacer un pequeño parón porque vamos a hablar un momentito con nuestro invitado de hoy que nos va a traer estas canciones. Así es que, Gabino, te dejo un momentito y ahora pues vuelvo. Yo les dejo aquí un momentito, ahora vuelvo porque voy a hablar con Natán. Y seguimos y nos vamos a meter ya con todas las imágenes básicamente que hemos tenido en Madrid en estos días atrás que hemos ido a grabar. Bueno, pues me alegro mucho de verte. Gracias, muchas Y gracias. de que estés por aquí con nosotros. Así es que, bueno, es un privilegio. Y bueno, pues nada, yo quería que nuestros amigos que están viéndonos, que te conocieran un poco. Muy bien. Así es que, preséntate un momentito, Sí. dinos quién eres, dinos algo de tu familia Sí. y ahora ya seguimos. Muy bien, pues mi nombre es Natán Zubillaga, soy de las Islas Canarias. Muy bien. Mis padres pues son pastores allí, en las Islas Canarias, Sergio Zubillaga, y pues ahora mismo no vivo ya allí, pero bueno, estoy por España estos días haciendo un tour, soy profesor de canto, cantante también, vocal coach con algunos cantantes en específico, y pues eso es a lo que me dedico ahora mismo. Bueno, fenomenal. Yo tenía interés que vinieras porque ya me hablaron de ti y dije, bueno, pues vamos a presentar a nuestra audiencia, a nuestro querido Natán. Natán está moviéndose por España. ¿Qué haces ahora en España? Y cuéntanos qué planes tienes, porque no vives aquí. Has dicho, no vives en Canarias con tus padres, pero tampoco vives en España, No. así que cuéntanos. Bueno, ahora mismo yo estoy situado durante el año y en los últimos meses y años estoy viviendo en Sudáfrica, Ciudad del Cabo, en Los Ángeles, en Estados Unidos, y aquí en España. Entonces, ciertos meses del año estoy aquí, otros meses allí, entonces depende un poco de dónde esté de tour. Y en este momento estoy de tour ahora en España trabajando con diferentes iglesias, con algunos coros, escuelas de música y dando masterclass y talleres de canto, que de hecho estuvimos en la iglesia de las Águilas, bueno, estuve el fin de semana pasado y muy fue un bien, tiempo sí. muy bueno. Claro que sí, bueno, pues Sí. me alegro. Y bueno, los planes en España, como has dicho, visitar iglesias, ayudarles. Sí. ¿Cuánto tiempo te queda por estar aquí? Voy a estar todavía 1 mes y medio o 2 meses por España. La semana que viene, bueno, esta semana estaré en Mijas, Málaga, con la escuela de canción allí. Luego estaré en Almería, luego voy a Murcia, Canarias, estaré por varias iglesias en islas diferentes también. Y luego de ahí Zaragoza, Valencia, Madrid. Entonces estoy un poquito hasta finales de abril estaré por el país. ¿Cómo se te puede localizar a través de Facebook o tu página web, algo de Sí. eso? Dínoslo. Tengo, bueno, el Facebook, Natán Zubillaga o Natán Z, y luego también ahí tienen la página web
donde doy todo detalle como profesor de canto, vocal coach también. Muy bien, pues nada, ya saben cómo le pueden localizar. Si quieren contar con sus servicios, si hay alguna iglesia que nos esté viendo, alguna persona que le gustaría, algún cantante, oye, que le gustaría mejorar, aquí tiene a Natán, puede quedar con él, claro que sí, es vocal coach, por lo tanto, o vocal coach. Vocal coach. Vocal coach. Se acentúa la O. Vocal coach. No vocal, vocal. El vocal es el del ayuntamiento. No sé. El vocal coach es él. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué planes tienes ahora para el futuro? Porque obviamente entre Sudáfrica Sí. y California, has Estados dicho, Unidos, sí, Estados Unidos, sí. pues a ver, cuéntanos un poquito. Bueno, ahora mismo, hace poquito acabo de llegar de Estados Unidos, tuve la oportunidad de estar con una familia, los Parker, increíble, son muy artistas, ¿no? Son artistas y Dios abrió muchas puertas, la verdad que para poder trabajar dentro de lo que es la industria musical, del entretenimiento, muchos contactos y mi idea es volver allí en cuanto pueda para poder seguir trabajando en mi música. Y como artista también desarrollarme, que es algo pues, que todos tenemos que hacer y es algo que yo enfatizo mucho, ¿no? Que el cantante, el artista, lo que sea que tú hagas, que le des excelencia y eso es lo que me gusta a mí. Me gusta que la gente entienda que las cosas que se hacen, sobre todo para Dios, se hagan de la mejor forma. Así que ahora mismo, en cuanto termine aquí, seguramente volveré para seguir trabajando con lo que es mi música. Bueno, hablando de la formación, ¿dónde te has formado tú? Bueno, me he formado en bastantes cosas diferentes, teología, organización de eventos, teatro musical, y eso fue lo último que hice en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, en una universidad allí, y luego estuve durante un año trabajando y formándome como profesor de canto con una universidad de Inglaterra en sede en Sudáfrica. Y ahí fue donde estuve trabajando en lo que es el canto contemporáneo y la técnica, y bueno, de ahí fue la pasión de dedicarme a esto. Y bueno, ¿se te puede escuchar o ver en algún sitio o tienes planes para que así sea? Sí, tengo algunas cosas que han salido ya, algunas que pues se pueden escuchar, otras no, pero ahora mismo si van a Facebook, en la página web o incluso en la página, tanto Facebook como en la página web que puse antes, ahí pueden ver, escuchar las canciones también. Bueno, dejad un momentito, por favor, mientras está cantando, dejad un momentito el rótulo, ¿verdad? Para que las personas tengan tiempo para escribirlo, mirarlo, apuntarlo, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, pues nada, Natán, te vamos a escuchar en una primera canción, quiero que nos la presentes ahora. Muy bien. Y bueno, luego daremos una segunda oportunidad, ¿verdad? Para que nos vuelvas a interpretar algo. Y estamos encantadísimos de haberte tenido aquí. Igualmente, un placer. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Esta canción es un himno que muchos lo conocerán, así que espero que puedan disfrutar. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior
Lord has promised. The Lord has promised. Oh, so good to me. His word, my hope secures. He will, my shield forever be. As long as lies and yours, my chains are gone, my chains are gone. I have been set free. My God, my Savior has ransomed me in like a flood. His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending, unending love, amazing grace. Muchas gracias, Natán. Dentro de un ratito nos vemos de nuevo. Bueno, amigos, pues volvemos de nuevo al tema. Estamos hablando de la Inquisición, del santo oficio, mal llamado santo oficio, porque ni era santo ni era un oficio. Se trataba de otra cosa. Gabino nos ha contado en esta primera parte bastantes cosas y nos ha hablado de esas dos inquisiciones o ese periodo inquisicional, pero nos hemos centrado principalmente a partir de 1478 con los Reyes Católicos hasta, ahora le voy a preguntar a Gabino, ¿hasta cuándo, Gabino? ¿Cuándo fue ese periodo? ¿Cuándo acaba en España? La verdad que en España costó terminar con este tribunal. Había gente poderosa, tanto del Vaticano como en este caso de los monarcas españoles, por mantener el Tribunal de la Inquisición. Y así, desde aquel lejano 1478, vamos a tener que esperar a los comienzos del siglo XIX, XIX, y el 1888, cuando Napoleón, desesperado de que sus generales no le entregan ya España totalmente derrotada y se viene aquí a Chamartín, el primer decreto que es la abolición de la Inquisición española. 1808. Pero vale, fenomenal. Cuando ya sabemos lo que pasó, los franceses tuvieron que salir del país, entró Fernando VII y restauró pronto la Inquisición, porque la prohibición de Napoleón tuvo su eco en las Cortes de Cádiz, en la primera Constitución. Tuvo que venir un francés a abolir la pues vamos, por favor, Gabino. Sí. Y luego Fernando VII... Tenía buen olfato y sabía que era un enemigo muy fuerte y primero había que quitar... Fernando VII la instaura de nuevo, ¿y cuántos años dura? Ya dura poco. Pues luego va a haber el intento, en parte, no total, de 1812. Se reservan los obispos algo que habían estado desde un principio, y es la prohibición de los libros. Pero luego viene un periodo liberal de riego, que es bien conocido en la historia madrileña, y así vamos a tener que esperar al 15 de julio de 1834 para que el ministro de Gracia y Justicia, Francisco Martínez de la Rosa, granadino, presente un decreto a la reina regente, que está porque es menor de edad, Isabel II, que ya hay un decreto que dice queda abolida definitivamente la Inquisición española. Bien, o sea, casi 4 siglos. Eso es. Casi 4 siglos
de Inquisición son los que sufrió España esta lacra, porque sinceramente fue una lacra. Vamos a ver un vídeo sobre esas intervenciones que hemos hecho en esta semana, aquí desde Madrid directamente hablando del tema. Así es que venga, vamos a verlo. Estamos en la Plaza Mayor de Madrid, España. Es un escenario muy concurrido de turistas hoy de todo el mundo y un plano general os dará testimonio de ello. Pero nosotros hemos venido aquí para mencionaros la contribución, el compromiso, la implicación y la responsabilidad de los reyes de la Casa de Austria en su incondicional apoyo al Tribunal del Santo Oficio. Aquí está, en una expresión ecuestre, Felipe III. Felipe III, como antes lo habían hecho su abuelo, Carlos I de España y V de Alemania, y su padre, el rey Felipe II, también presidió un auto de fe, como ocurre con el último de los Austrias, es decir, Carlos II, que en el balcón que preside esta plaza, allí con su esposa, escuchó las sentencias de muerte, destierro, galeras y otros recaídos y sentencias que estos monarcas sometidos al papado estuvieron apoyando durante cerca de 4 siglos. La plaza de tan tristes recuerdos está hoy en su interior acompañada de 4 impresionantes farolas. Al pie, un bajorrelieve en bronce representa el múltiple uso, recibimiento de embajadores de otros países, corridas de toros, carnavales y también, y esto hay que felicitar a los historiadores del Ayuntamiento de Madrid, que no han querido olvidar que este fue un lugar donde se dictaron sentencias durante muchos años contra los disidentes de la Iglesia de Roma. Así, uno de estos relieves muestra las 2 formas en las que terminaban aquellos que ellos llamaban herejes y que habían sido condenados a la pena capital. Una era el estrangulamiento, si es que se habían arrepentido, y la otra era vestido de San Benito, después sujetos a la pira de fuego, condenados a ser reducidos a cenizas. Pero curiosamente, tanto el que se había arrepentido y previamente se había estrangulado, como el que sufría vivo las llamas, todos pasaban por el fuego que llamaban purificador. Bueno, muy bien, me ha encantado, Gabino. Y bueno, hemos visto precisamente ese estrangulamiento, que me gustaría que pudiéramos ver esa imagen, porque hoy es interesante, ¿no?, que los propios historiadores que han hablado del tema, que han hecho ese asiento especial con diferentes enfoques, diferentes imágenes y cuadros, pues hayan puesto precisamente ese. Entonces, sí, háblanos, ¿qué ocurrió en la Plaza Mayor para que eso salga ahí? Cuando el proceso se iniciaba contra alguien y se iniciaba tras esa lectura de ese documento, ese bando llamado Edicto de Fe, y también se leía que se marcaba si tú eres participante, en tu opinión, de la secta de Moisés, de la secta de Mahoma, de la secta de Lutero, o luego se fueron añadiendo otras, pues tienes que denunciar. Y puedes hacerlo contra ti mismo, puedes hacerlo de alguien de quien has oído o que te han dicho
que es sospechoso e incluso estaba obligado por ese bando a declarar a quien había muerto ya o había abandonado el país. Esto es, a lo mejor puede parecer truculento, pero es tremendo. El proceso podía iniciarse después de que la persona había muerto. De eso vamos a hablar porque te voy a preguntar un poquito cómo era un proceso. Así es que, bueno, vamos a hablar un poco de nuestros hermanos, los evangélicos, protestantes, luteranos, como diferentes formas se les llamara en aquel tiempo, más bien luteranos, protestantes de la secta de Lutero, ¿verdad? Hoy día evangélicos principalmente también. Entonces, hay registros, porque hemos dicho que verdaderamente, o sea, todo esto se sabe y nadie podría negar que la Inquisición ha existido, ni nadie podría negar los datos que hay, porque hay tantos, si por lo menos hay un 75% de los datos, eso quiere decir que es fehaciente verdaderamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se sabe de nuestros hermanos en aquel tiempo, desde la época de los primeros que huyeron, como Casilo de Reina, Cipriano de Valera, en aquel monasterio de Santiponce, en Sevilla, aquel monasterio de monjes jerónimos que tuvieron que huir porque, vamos, fue casi instantáneo, o sea, se fueron y al poco tiempo llegaron los inquisidores o los enviados para liquidarlos. No. O por lo menos de su propio monasterio. Claro, claro. A lo mejor ellos ya se habían ido. Hemos comentado que la cronología de los procesos contra protestantes, es verdad que la inmensa mayoría son calificados de luteranos, en realidad era pequeño número de luteranos. Si tuviéramos que hacer justicia a lo que la historia ha demostrado, eran fundamentalmente más calvinistas. Hay algún anabatista, pero fundamentalmente son calvinistas, ¿no? Pero aparte de eso, si pensamos desde 1523, que es el primero, hasta el último, el 1826, que es un cuáquero, en Valencia. Ese es el último de la lista. El último de la lista, a menos que metamos a los que en la guerra civil e inmediatamente después, siendo protestantes. Claro, pero eso ya no es Inquisición. No, claro. Es otro tipo de persecución religiosa. Exactamente, porque eso es bueno que me das esa oportunidad de que la intolerancia religiosa no empezó con el tribunal de la Inquisición. La desarrolló hasta el máximo, ni tampoco terminó con él, sino que la intolerancia ha seguido, porque la intolerancia religiosa es una tentación permanente. Sí, pero bueno, hoy, entonces, como aquí ya hablamos de la intolerancia, hoy hablamos de la Inquisición. Bueno, pues hablando un poco ya concretamente de lo que podría ser una estadística y con las limitaciones que ya hemos confesado, a principios del siglo pasado se publicó 3 tomos de una investigación de un alemán, Ernest Schäfer, que vivió muchos años en España, que trabajó en los archivos de Valladolid, en Simancas, en Madrid y también en Sevilla, y él publicó 2.000 procesos contra protestantes en España en el siglo XVI. Solo en el XVI, 2.000 procesos. Pero fue, naturalmente, la estadística más abultada de toda esa larga etapa. Yo estoy manejando ahora, y lo manejo porque ha sido traducido al castellano, una editorial, editorial Cimpe, de Sevilla, que dirige el pastor reformado Emilio Monjo. Tiene una colección donde ha recuperado las obras literarias de varios de los españoles, tanto en el país como fundamentalmente fuera, y él, a través de un colaborador, Francisco Ruiz de Pablo, latinista, que no es protestante, ha hecho una traducción de esos 3 volúmenes, y de hecho se ha quedado en castellano en 4, porque la introducción y el introito, como él le llama, pues han supuesto unas 500 páginas. Aplicando la lupa a Sevilla o Valladolid,
es más fácil llegar a los datos. Bueno, pues yo te voy a preguntar ahora después por esas dos comunidades que parece ser que fueron las más importantes. Pero tú has dicho que había 17 regiones Sí. donde se supone que en cada una de esas regiones había un sitio donde se celebraban los autos de fe. Exactamente. Mientras que la red de comisarios del Santo Oficio, la red de familiares que eran seglares que apoyaban al Santo Oficio, cubría todo el territorio. En el Palacio de los Duques de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, yo tuve la oportunidad de entrevistar a quien era una titular de muchos títulos, la siguiente, la duquesa Medina Sidonia, conocida como la Duquesa Roja, que me enseñó una lista alfabética de los comisarios de toda España. Y me sorprendí que en pueblos muy pequeños había un comisario, o sea, tenía un control. Luego había otros, eran otros inquisidores que hacían recorridos para que se autodenunciaran o para recoger denuncias de otros. Pero los tribunales, que suponían pues tener unas cárceles, tener unas salas de las audiencias, las sesiones para los tormentos y todo eso, estaban, claro, limitadas. En el caso de Castilla, estaban en la corte, que entonces era Valladolid. En Andalucía, que fue la primera sede, por ser la ciudad más poblada, estaba en Sevilla y cubría lo que más o menos hoy es el territorio de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. Y el resto de Andalucía estaban otros dos tribunales, uno en Córdoba y otro en Granada. Estaba el de Murcia, estaba el de Valencia, estaba el de las Islas Baleares, más al sur el de Canarias, estaba para lo que es más o menos Cataluña en Barcelona, en Calahorra o Logroño cubría toda la parte norte, así Navarra, el País Vasco, La Rioja, en Extremadura estaba en Llerena y aquí, en lo que es el territorio de la Comunidad de Madrid, era cubierto por el Tribunal de Toledo. Ajá. Auto de fe. Así dicho de esa manera y sin conocer de qué va el tema, pareciera que podía ser algo bueno, un auto de fe. Oh, qué bueno, un auto de fe. Explica lo que era un auto de fe. Bueno, viene de la forma latina, acto de fe. Los inquisidores pensaban que, bueno, la gente pues había arrepentido de que había caído en el error o había mantenido el error que había aprendido en su casa o había decidido por sí mismo, y ahora en un acto de fe pues desfila por la ciudad y acepta una sentencia que puede llevarle efectivamente a la hoguera. Estos autos de fe están... Era como un juicio sumarísimo. Sí, muy sumarísimo, que podía Juicio durar sumarísimo. muchos años. Vale. Muchos años. Y un proceso acababa en un auto de fe, y el auto de fe, es que no sé muy bien cómo iba el proceso. Bueno, es que dinos cómo la iba un sentencia, proceso. una de las sentencias, que no era para todos los procesados, era salir a un auto público de fe. Si el procesado era poco notable y no tenía mucho dinero y todo eso, pues a veces en el mismo tribunal pues se despachaba el asunto y se utilizaba una iglesia. Mira, estábamos viendo hace un momentito, ponedlo por favor de nuevo. Este fue el auto de fe en la Plaza Mayor, ¿verdad? Claro. Sí, en la Plaza Mayor de Madrid. Sí, los lugares escogidos eran donde más fácil se podía reunir gente. Es verdad que en la Plaza de Zocodover es en la época... Eso es en Toledo. En Toledo, en la época más terrorífica, es la que se utilizaba. Pero cuando ya se construye un palacio para asiento del tribunal, en Madrid, que está pegadito, ahora podemos verlo al fondo, de ladrillo rojo, ese edificio es el Palacio de la Inquisición
construido expresamente. Palacio Está en de la calle Inquisición Torija, en Madrid. Y ahora vamos a ver esos rombos que tanto se prodigan por toda la ciudad, donde indican el lugar de que nace, que muere o que se... Es que aquí tenemos a nuestro genial cámara del día, dice: en este inmueble tuvieron su sede el Consejo Supremo y Tribunal de la Inquisición desde la década de 1780 hasta su extinción en 1820. Pero antes, y esto es una singularidad del caso de la intolerancia religiosa en España, el Santo Oficio era un ministerio del Estado, como el de Obras Públicas, se parecía menos al de Sanidad, claro, y tenía sede en Madrid, la Suprema, pero ese palacio fue, como ya se ha visto, en el siglo XVIII. Estaba tan mezclado lo político con lo religioso que lo político era quien ejecutaba las sentencias que hacían los religiosos, más o menos, ¿no? Además, con una fórmula verdaderamente hipócrita, porque cuando los teólogos habían dictaminado que había que quemar a tal persona, se les entregaba a las autoridades civiles, a lo que se llamaba en la jerga brazo secular, diciéndole que fueran misericordiosos con él. Si algún caso se le ocurriera al representante del poder civil ser misericordioso con aquel al que tenía que acompañar hasta la hoguera, pues habría visto lo falsa que era esa fórmula. Bueno, vamos a ver un tercer vídeo que habíamos preparado, así es que vamos a ver Gabino un poquito narrándonos algunas cositas. Estamos en la Plaza de la Cruz Verde. Es verdad que es Madrid, pero podrían tomarse unas declaraciones como estas en multitud de ciudades y pueblos de toda España. Yo, aprovechando viajes, he podido fotografiar rincones como este, lo mismo en la España peninsular que en la insular. Lo mismo aquí que en las Islas Baleares, que en las Islas Canarias. El escudo de armas de la Inquisición tenía en su centro una cruz verde. Este lugar, aquí como en cualquier otro lugar donde todavía se conserva, nos recuerda el punto donde los inquisidores leían el edicto de fe y más tarde el anatema. Esta lectura, que como mínimo era anual o aprovechando la celebración, fijaros, celebración de un auto de fe, pues servía para invitar a la población a que acudiera para lucrarse con las indulgencias que ofrecía la Iglesia de Roma, para que acudiera a presenciar la lectura de las sentencias y su ejecución ya fuera de la ciudad. No en este caso aquí en la Plaza Mayor, sino pues muy cerca de aquí, saliendo por la puerta de Guadalajara o más arriba de donde nos encontramos, saliendo de la ciudad por la puerta de Alcalá. Es irónico que se hable del uso de la cruz de Cristo como un símbolo de quienes mataban. Mataban, sí, y es sorprendente, pero Jesús ya avisó a sus discípulos: vendrán tiempos cuando os meterán en la cárcel, cuando os perseguirán, cuando os azotarán e incluso cuando os maten, pensando que hacen un servicio a Dios. Bueno, pues ya han visto, gracias Gabino, ha sido un trabajo tremendo
el haber estado haciendo esas tomas y estas narraciones, y la verdad es que nos encanta. Hemos visto realmente esos momentos, esos lugares aquí en Madrid, que eran importantes porque los últimos años ya, los últimos siglos prácticamente han sido aquí en Madrid, donde estaba el meollo. Hemos visto imágenes de la Plaza Mayor, donde se celebraban esos autos de fe. Y, por cierto, los autos de fe, se celebraban esos juicios sumarísimos de condena a lo que fuera, la mayoría a muerte, a quema. No, la mayoría a muerte no sería correcto decir. Bien, bueno, no la mayoría a muerte, tienes razón, perdón, unos cuantos a muerte o un porcentaje a muerte, otros a muerte de diferentes tipos además, ¿no? Y otros cuantos pues a lo que fuera. Pero las ejecuciones de muerte no eran en esos lugares donde se celebraban los juicios, eran fuera de la ciudad. Es bueno, aquí en Madrid, ¿dónde se hacía eso? Es bueno que hagas esa precisión porque por la influencia de cuadros, todos supongo que han visitado el Museo del Prado, han visto un cuadro gigantesco de muchos metros de alto y de ancho, que representa a Santo Domingo de Guzmán presidiendo un auto de fe. Eso no se producía. O está el cuadro de presidiendo Felipe II en la Plaza Mayor de Valladolid y por medio de la reja del balcón se puede ver las llamas. No era así. La ejecución se producía fuera de las murallas. En el caso, ya hemos dicho, de Madrid, había dos lugares, principalmente del Quemadero. A mí el que me gusta más referir, porque eso me hace estar más cerca de mi casa, ya que vivo en Torrejón, es el de la calle La Puerta de Alcalá. Los estudiosos del callejero madrileño hablan de que el lugar donde estaba el Quemadero es donde ahora precisamente se levanta un establecimiento bancario. Ajá. Y a mí me gusta, cuando estoy con algunos turistas, decirles que la relación es muy interesante. El que se mete con un banco con créditos y todo eso, pues lo fríen, como los inquisidores hacían con los herejes, ¿no? O sea que está muy, muy relacionado. En el caso de Toledo, salían de la plaza de Zocodover y eran, y aquí sí es impactante, eran quemados en el antiguo circo romano del siglo I. En el caso de Sevilla, escuchaban la sentencia en la plaza de San Francisco, al lado sur del ayuntamiento, y luego se sacaban fuera de la ciudad a lo que se conoce como el Prado de San Sebastián. Un investigador sevillano, Francisco Aguilar Piñal, publicó un artículo conmovedor explicando lo del Quemadero de Sevilla con esta conclusión. Dice, produce verdadera escalofrío pensar cuántas generaciones de sevillanos se han estado divirtiendo, porque en ese lugar, hasta fechas bastante recientes, era donde se celebraba la Feria de Sevilla. Bueno, Gabino, estamos viendo imágenes de Palacio Real, estamos viendo imágenes de algunas efigies que hay ahí, ¿verdad? Algunas estatuas, etcétera, etcétera. Y hay algunos que tienen algo que ver con todo lo que estamos diciendo. Así tres estatuas de bronce, a ver si podemos llegar a ellas, que forman parte de la Almudena y que se relacionan con el tema. La primera que encontraremos, si conseguimos llegar a ella, es una representación de Juan de Ávila. Este no es Juan de Ávila, ya habéis identificado como Juan Pablo II. Pero antes, bueno, al lado, es decir, tal como hemos visto la de Juan Pablo II, pues a la izquierda estaría Juan de Ávila. Podríamos hablar de Juan de Ávila como, a pesar de que ser católico, como una víctima de la Inquisición. Porque él fue procesado en Sevilla. Él tenía un libro que es de gran fuerza espiritual, donde utilizaba textos de la Sagrada Escritura en castellano. Y eso le llevó a la prisión de Triana,
en Sevilla. Pudo salir porque finalmente retiró esas citas de la Sagrada Escritura del libro. Él va a terminar después, y allí está enterrado, en Montilla, Córdoba. Curiosamente, un montillano, Juan Pérez de Pineda, se pudo librar de los inquisidores y en Ginebra llevó a la imprenta parte de una traducción del libro de los Salmos desde el hebreo, una nueva edición del primer Nuevo Testamento traducido del griego al castellano, impreso en Ginebra en 1556 e introducido en España. Fijaros qué diferencia. Para poder hacer circular libremente la palabra de Dios, había que buscar la protección de países donde había triunfado la Reforma. Bueno, estamos terminando, Gabino, pero no me resisto a que me contestes a dos preguntas que son muy rápidas. Te voy a pedir, por favor, que seas muy conciso. ¿Qué podríamos aprender de todo esto? ¿Vale? Esa quizá, bueno, me tengo que decir más cosas. Y otra pregunta es, ¿sabes o sabemos si la Iglesia Católica ha pedido perdón por todo esto? Lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Olvidarlo y desconocerlo no es bueno. Esa frase famosa de que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Cuando en España se estrenó una serie electrizante sobre el Holocausto, en la segunda cadena, claro, hubo un coloquio y Julián Marías defendía que hechos terribles como ese del genocidio del pueblo judío por los nazis, había que recordarlos. Y él usó una expresión que se me ha quedado grabada: el poder homicida de las ideas. Si tú tienes un cuchillo, empiezas a pinchar a gente y matas a unos cuantos. Si tienes una pistola, a más. Si tienes una ametralladora, más. Si tienes, bueno, una bomba atómica, más. Pero el poder de la homicida de las ideas es terrible. Hay que recordar esa historia. Y la verdad que no es fácil, porque como en otros contextos se refería a la guerra civil, Gabriel Celaya, vasco, pero que es muy conocido, que vivió mucho tiempo en Madrid, él dijo, referido a la guerra civil, la historia que nos contaron fue una historia mal contada. Entonces hay que leer. Y hoy, felizmente, podemos leer. Ciudades como Alhama de Granada, pues tienen señalizado en la vía pública a la gente que va allí para que vaya a donde estaba el edificio de la Inquisición. En ese castillo al que tantas veces hemos aludido, sede del Tribunal de Sevilla, ese ha hecho un estudio, lo ha preparado con un centro de interpretación como un marco para la reflexión, y la gente puede ver no solamente la historia del castillo almohade, inmensa, maquetas, documentos y finalmente un gran friso donde hay 20 casos de procesos, casi la mitad son protestantes, para reflexionar que eso no se puede hacer. Bien, conocer bien nuestra historia, los desastres de nuestra historia, para que no se repitan. Y voy con la última pregunta de nuevo. ¿Qué es? ¿La Iglesia Católica ha pedido perdón por todas estas cosas? ¿Hay constancia de ello? Bueno, habíamos escogido el traeros la imagen de Juan Pablo II porque él sí, él en un lugar tan emblemático donde tantos cristianos fueron mártires como es el Coliseo de Roma, él pidió perdón. Siguiendo su ejemplo, varios episcopados de Europa han pedido perdón a los protestantes. Pero queda todavía por contestar la pregunta que en la revista Pastoral Evangélica del Centro Ecuménico de Misioneras de la Unidad, Julián García Hernando, sacerdote, fundador y director de esa orden,
para fomentar la unidad, en un ejemplar de esa revista, escribió: cuando el episcopado español va a pedir perdón a los protestantes españoles por las mártires de Valladolid y de Sevilla. Pues gracias, Gabino. Ahí queda esa pregunta. ¿Cuándo el episcopado español va a pedir perdón a los protestantes españoles? Pues ahí les dejamos la pregunta, amigos. El tema lo hemos tocado muy por encima, pero vamos a seguir con ello, vamos a seguir investigando y vamos a tener pues algún programa más dedicado a ello y con más imágenes, y vamos a seguir aprendiendo para que la historia no se repita. Gracias, Gabino. De todas formas, si me permites, yo añadiría, yo he hecho muchos recorridos. Te doy 30 segundos. Perfecto. Para que añadas, nada Yo he más. hecho muchos recorridos siguiendo el paso de los mártires en varias ciudades. En un libro que va a salir pronto, que me gustaría que hables de él, se muestran itinerarios que la gente puede hacer en ciudades de esos mártires. Bueno, pues vamos Esos a hablar del recorridos- libro. Entonces, que nos pongan el libro, Recuerdos de antaño. Mira, ahí lo tienes, Bien, Gabino. pues- pero tenemos un minuto nada más. Bien, en ese libro está escrito por un madrileño, nació en Lavapiés, varias novelas retratan esa parte madrileña y él mismo reconoció que aceptó la reforma en el 31 de octubre de 1869. Bien, pues ahí hay varios recorridos. Los recorridos que yo llevo haciendo años los termino siempre así. Ajá. Mirad, ¿Cómo? os equivocáis si no entendéis lo mejor de estos tristes recuerdos. Lo mejor es que cada uno de nosotros que tenemos un inquisidor dentro, lo saquemos, lo exhibamos públicamente por las calles, para que todos lo conozcan. Y después, a ese intolerante de su hermano, aunque tenga una fe o un gusto artístico u otras ideas distintas, a ese intolerante, a ese inquisidor, arrojarlo al fuego. Bueno, pero eso obviamente es hablando metafóricamente. Eso tiene que ver con un versículo de la Biblia que dice que con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así es que ese inquisidor que todos podríamos llevar dentro, crucifiquémosle, y acabemos con él y vivamos una vida como Dios quiere que vivamos. Y bueno, ya os he introducido un poquito la parte más espiritual de todo esto que hemos visto y le pido a Carmen que haga esa reflexión sobre el tema, que hoy te hemos tenido aquí mucho tiempo esperando para dar tu introducción, tu reflexión, pero ahora ya puedes hacerlo. Sí, Manuel, he estado esperando, pero también he estado aprendiendo, meditando, y la verdad es que me viene a la mente una frase. Antes de leer el texto bíblico me gustaría hablar de una frase que dice: de aquellos polvos vienen estos lodos. Hay cosas que están ocurriendo en España, que han ocurrido en España, cosas muy tristes que a veces dices, ¿por qué ocurre todo esto en nuestro país? Bueno, pues cada uno de nosotros como españoles, y empezando por nuestras autoridades, nuestros jueces, nuestros líderes políticos, deberían analizar nuestra historia y ver qué nos ha pasado, qué hemos hecho, cuál es la herida de nuestra sociedad para que hoy esté así. Creo que lo que se ha contado en el programa de hoy es una de las profundas heridas que la sociedad española, que nuestro querido país llamado España tiene. Por mi parte, me levanto hoy como vocera del pueblo evangélico y creo que nuestra parte, del pueblo protestante, diría, para ser más amplia, más completa en mi afirmación, nuestra parte sería perdonar. Para perdonar no hace falta que te pidan perdón, hace falta tener una actitud perdonadora, sabiendo que
que Dios nos ha perdonado y ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a todo aquel que nos haga daño? Pero bueno, vamos al grano con el tema de hoy. El versículo escogido es, por supuesto, el primer capítulo del libro de los Hechos, versículo 8. Hechos 1:8. Son las últimas palabras del Señor Jesús con los pies puestos en esta tierra, con sus pies físicos, naturales, puestos en esta tierra. Son palabras de Jesús a sus discípulos. Yo creo que aquí Él nos avisaba a cada uno de sus discípulos de todas las épocas, de todas las edades y de todas las naciones, de todas las razas y colores. Nos avisaba, nos daba una nueva identidad. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Jesús ya había preparado a sus discípulos, ya se estaba despidiendo en los capítulos 14, 15, 16 del Evangelio según San Juan. Se recogen las palabras en las que Jesús hablaba de otro consolador. Vendrá a vosotros otro consolador. Sería la persona del Espíritu Santo, un consolador, un maestro, un abogado defensor. Jesús ya estaba preparando su despedida, la despedida que iba a tener con sus discípulos. Pero el momento final es este que recoge el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y podríamos parafrasearlo de esta forma. Jesús, hablando a sus discípulos, les diría: recibiréis poder y autoridad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entregaréis vuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y tendréis éxito en lo que hagáis, porque yo me he encargado ya de daros ese poder para testificar. Tendréis éxito y conseguiréis que por vuestras vidas y derramando incluso vuestra sangre, mis palabras y mis hechos sean conocidos hasta lo último de la tierra. Es decir, que Jesús les dio el regalo de tener poder y autoridad para testificar, les dio la autoridad y les dio la tarea de extender su reino por todo este mundo habitado. Y bueno, pues solamente decir que cada uno de los seguidores de Jesús somos un sacrificio vivo, preparados para todo lo que nuestro Dios quiera hacer en y a través de nosotros. Muy bien, pues gracias, Carmen, gracias por esta reflexión. Amigos, llámenos. Me imagino que habrán estado tan atentos, tan pendientes, aprendiendo, recibiendo tanta información, que no se habrán levantado a llamarnos, pero bueno, anímense un poquito, todavía está nuestro equipo esperando esas llamadas. Así es que ahora vamos a escuchar a nuestro querido Natán en su segunda canción por hoy y nada, estamos aquí todavía pendientes, nuestro equipo está esperando recibir llamadas. Desde ahora hasta el final del programa, pues nada, encuentren ese momentito para llamarnos y compartir con nosotros para que podamos después orar. Venga, Natán, adelante, gracias de nuevo. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida.
sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Solo tú encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, Señor. Inúndame con tu amor y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Gracias, Natán. Te ruego que cuando vuelvas en tu próximo itinerario por España que me avises, ¿eh? Por supuesto que Porque queremos que nos cuentes más cosas Gracias. de lo que estás haciendo y que nos interpretes algunas canciones más tan preciosas como estas u otras nuevas. sí, por supuesto. Gracias por la oportunidad. Vale, pues nada, buen viaje, que Dios te bendiga y te ayude en todo el trabajo que estás haciendo para ayudar a otros también y en lo que tú puedas
seguir creciendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues nada, estamos aquí con todos ustedes. Llámenos, participen. Ya saben que nos encanta pues esa labor, ¿verdad? Ese feedback, esa retroalimentación, ese apoyo que recibimos de ustedes también con sus llamadas. Y ahora al final pues vamos a tener un tiempo para orar con aquellos que nos han llamado hoy y también para orar por aquellos que están pasando por sufrimiento por causa de la enfermedad. Así es que nada, que el Señor les bendiga mucho y esperamos sus llamadas. Continuamos con nuestro programa, Sálvalos. Está usted, si usted se ha incorporado hace un ratito, estamos en Sálvalos, su programa favorito, nos encanta decir esto. Es el deseo de nuestro corazón, que este sea su programa, el programa de los martes para usted. Y vamos a continuar con nuestra sección, la Iglesia del Barrio, Iglesia del Barrio. Y Carmen nos trae algo especial hoy. Carmen, ¿qué nos traes hoy en la Iglesia del Barrio? Pues sí, traigo una historia muy bonita. Es la historia de Adela. Es la historia, pues, de una oveja perdida que vuelve a casa. Ella nos va a explicar cómo ha sido todo. Nos encontramos una vez más al finalizar la celebración del domingo por la mañana. Estamos en la iglesia de las Águilas, en el barrio de Aluche, y hoy tengo el gusto de presentarles a Adela. Hola, Adela. Hola, Carmen. Aquí estamos, Adela y yo, porque Adela tiene una historia preciosa para contarnos. Es así... Bueno, no se lo voy a adelantar, lo iremos viendo a medida que lo vamos desgranando. Adela, ¿cuándo conociste al Señor? Muchos años, era yo muy joven, no vivía aquí en Madrid, vivía en Granada. Pero luego vine, ahí oí hablar del Señor. Pero vine a Madrid a vivir y una amiga mía me habló del Señor. Y ahí ya empecé a oír y vi el cambio de mi amiga y empecé a decir, mira, hombre. Te impactó lo que viste en tu amiga y decidiste que ella tenía algo que tú no tenías. Sí, me impactó. Me entró más por los ojos que lo que me dijo. A mí el cambio de actitud de ella fue lo que me impactó. Entonces ella te trajo a esta iglesia. Sí. Y aquí conociste al Señor. Sí, ella me trajo a esta iglesia y aquí conocí al Señor. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Pues estaba yo embarazada de las niñas. ¿Iban a hacer 30 años? Pues 30 años. Muy bien. 30 años hace que conociste al Señor. Adela, cuéntanos, ¿has seguido cerquita de Él todos estos años? No. Me alejé una temporada grande de Él. Sí. Como ya les decía, es una historia especial. Creo que la podríamos llamar la historia de una hija pródiga. A ver, cuéntanos un poquito. Pues, ¿cómo me despisté? Empecé a orar menos, empecé a venir menos a la reunión y cuando me quise dar cuenta ya ni venía, ni oraba, ni nada. La vida cristiana es un camino y siempre tenemos que ir hacia adelante. También me gusta decir que la vida cristiana es como una montaña, también tenemos que ir yendo hacia arriba, porque es muy fácil despistarse y empezar a dejarse llevar, y cuando te das cuenta estás abajo. Cuando te das cuenta dices, ahí va, fíjate. Sí. Pero vamos, todo es un proceso, empiezas y cuando ya te entra la apatía de que ya dices, no, yo ya no voy más. Y no vas. Y luego te das cuenta que bueno. Y luego ya vienen las complicaciones, viene el enfriamiento, vienen los problemas, viene la apatía. Y así han ido pasando ¿cuántos años, Adela? Pues yo en los años, me parece que 16 años he estado yo alejada de la iglesia.
16 años en los cuales el Señor te ha estado cuidando, su palabra es viva y no vuelve a Él vacía, sus promesas son para siempre. ¿Y un día qué pasó? Pues un día mi hijo pequeño empezó a hablarme, yo estaba muy contenta porque Rubén empezó a ir a una iglesia y vine. Viniste de vuelta, es decir, que tú te apartaste del Señor, pero el Señor no se apartó de ti. Los propósitos de Dios no se han terminado contigo. El propósito de Dios es eterno, es perfecto. Él tiene siempre la última palabra en nuestras vidas y como tú le has dado una segunda oportunidad a Dios para creer en Él, Él te ha dado una segunda oportunidad para que vayas a sus caminos. Él me ha dado una segunda oportunidad, como tú dices, y yo estoy muy contenta. Aquí la vemos muy contenta. Adela, cuéntanos ahora qué podrías decir a otra persona que viviera una experiencia como la tuya. Yo, pues que tuviera fe, que tuviera paciencia y que de lo que el Señor empieza, el Señor termina. Y que el Señor es un caballero y que si la persona quiere recibir otra vez al Señor, el Señor está ahí. Y que lo que el Señor empieza, termina. Yo puedo decir que Adela no tiene la misma cara que tenía hace, ¿cuánto? ¿Unos años? ¿Unos meses? ¿Cuántos años hace que has vuelto? Pues a lo mejor 1 año y algo. 1 año y medio, para ser más exactos. No tiene la misma cara. El Señor ha hecho la obra en su vida. ¿Qué le dirías ahora a personas? Porque yo sé que esto que te ha pasado a ti nos pasa a los seres humanos a veces. Nos vamos dejando, nos despistamos y cuando nos damos cuenta ya estamos demasiado liados como para volver a nuestro compromiso con Dios. Pero veo que tú lo has hecho, tú lo has conseguido. El Señor ha escuchado las oraciones de muchas personas, entre ellas las de tu hijo, al cual tú le habías primeramente enseñado los caminos del Señor, y ahora es tu hijo el que ha orado por ti y te ha ayudado a reconducir tu camino cerca del Señor. ¿Qué dirías a esos familiares que oran por alguien que se ha apartado del Señor? Que tengan paciencia y que confíen en Dios y que Dios hará. Sí. Amén, creo que es una historia preciosa. No se puede dar más detalles por amor al tiempo. Está ya todo dicho. El amor de Dios es eterno. Pues sí, amigos, tenemos por delante algo grande y esta mujer, ese testimonio tremendo de una persona que abandona los caminos de Dios, pero que Dios nunca se olvida de ella. Dios nunca se olvida de nosotros y Dios no se olvidó del ser humano y Dios se dirige, y por eso el Señor, antes de ascender a los cielos, reunió a los discípulos, habló con ellos y les ordenó, entre comillas, ¿verdad?, que les mandó, es la palabra más correcta, que fueran por el mundo y predicaran el Evangelio. Y eso es lo que se llama la gran comisión, porque es la comisión más grande que el Señor pudo darnos para que el mensaje de Jesús continuara, para que la salvación continuara, para que pudiéramos tener más y más y más y más salvos en la eternidad. ¿El mensaje cuál es? Fíjate, el mensaje, dice la Escritura, que fuéramos a predicar el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado sería salvo, y el que no creyere, dice, sería condenado. Entonces predicamos el Evangelio, y aunque Carmen les ha leído hace un momento esa palabra, me seréis testigos, también otra interpretación de la palabra, otro significado de la palabra testigo es mártir, y era como profético, diciendo: muchos de vosotros seréis mártires, seréis testigos, pero también seréis mártires. Contaréis todo lo que habéis visto y oído, pero también seréis mártires por causa de la fe. Hermanos, amigos, yo les predico el Evangelio, especialmente a los amigos que nos ven hoy, porque este mensaje es para ustedes.
Y predicamos porque amamos a Dios primero, predicamos porque amamos a la gente segundo, y predicamos porque queremos obedecer al Señor. Y nosotros queremos compartir el mensaje de Jesús a todos aquellos. ¿Y cuál es este mensaje? E insisto en él, porque dice que el que creyere este mensaje será salvo. El mensaje de Jesús es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de fe, es un mensaje de creencia en aquel que dio su vida por nosotros. El mensaje de Jesús. Y el apóstol San Pablo lo expresa de esta manera. Dice que todos hemos pecado, por lo tanto todos estamos apartados de la futura gloria de Dios. Ahora bien, él continúa diciendo, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, aquí hay dos cosas importantes. Primera, que somos pecadores. Primera, que somos personas que tienden a la maldad. Primero, que somos personas que desobedecen a Dios. Primero, que somos personas que tienen la tendencia de dejar a Dios de lado y hacer su propia vida. Y segundo, que aún así, aún siendo como somos, Dios nos ama y envió a Jesucristo a resolver este problema. Este problema de desobediencia, este problema de maldad, este problema de vivir como uno quiere, que nos aleja de Dios y que nos lleva a la condenación eterna, Dios lo resolvió a través de Jesucristo. Dios lo resolvió a través de Jesús. Él vino a morir en una cruz para perdonar a todos aquellos que han pecado, que pecan y que seguirán pecando y necesitarán del perdón de Dios. Y en Cristo Jesús, por su muerte en la cruz, podemos tener perdón de pecados. El apóstol San Pablo dice también, predicamos a Cristo y a este crucificado. Si no hubiera muerto Jesucristo, no habría perdón de pecados. Si no hubiera muerto Jesucristo, no habría manera de que Dios pudiera perdonarnos. Pero Dios, cuando creemos en Jesucristo, Él nos ve a través de la figura de Jesús, Él nos ve a través de la sangre derramada por Cristo, y se cumple la Escritura cuando dice, si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. Y este derramamiento de sangre en Jesucristo, cumpliendo lo que Dios había mostrado, en vez del cordero, el corderito aquel que sacrificaban los antiguos para ser perdonados, Cristo fue ese cordero de Dios que hace que el pecado de nosotros sea perdonado cuando acudimos a Dios a pedir perdón. Si Cristo no hubiera sido crucificado y derramado su sangre, podíamos ir a Dios a decir, Señor, perdóname, perdóname, y no habría ningún instrumento legalmente hablando conforme al plan de Dios establecido en las Escrituras, no habría ningún instrumento a través del cual pudiéramos haber sido perdonados. Pero la cruz, el mensaje de la cruz, el sacrificio de Jesucristo, el derramamiento de su sangre es el que produce ese perdón de pecados, y a través de él podemos ser perdonados. ¿No le gustaría a usted ser perdonado en esta hora? ¿No le gustaría a usted pedir perdón a Dios por la vida que ha llevado? ¿Pedir perdón a Dios por haber pasado de él tantos años? ¿Pedir perdón a Dios por no haberle obedecido? ¿Pedir perdón a Dios por la maldad que nace de nuestros corazones tantas veces y que nos aleja de Dios? Es el momento. Pídele usted perdón a Dios. Y pídale que venga a su vida, que limpie su vida y que le dé una vida nueva. Si quiere hacerlo conmigo ahora, puede hacerlo. Vamos a orar juntos. Ore conmigo estas palabras, por favor. Y dígale, Señor Jesús, en esta hora te ruego que me perdones. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que vengas a mi vida. Te pido que me ayudes a seguirte. Quiero estar contigo por toda la eternidad. Perdóname y límpiame. Y sálvame, Señor. Amén. Si usted ha hecho esta oración, es el primer paso. El primer paso para recibir el perdón de Dios, para recibir
la vida eterna que viene a través de Jesús. Llámenos, cuéntenoslo. Busque algún amigo evangélico, cuénteselo. Vaya a una iglesia evangélica, cuéntelo. Y le van a ayudar a seguir a Jesús. Si usted tiene interés en seguir a Jesús, nosotros tenemos interés en ayudarle a que usted pueda hacerlo. Llámenos, y si usted ha hecho esta oración hoy, estamos decididos a regalarle una Biblia para que usted la lea cada día y pueda acudir a Él. Gracias. Carmen, vamos a orar directamente y mencionaremos las personas por las que vamos a orar, que andamos bastante flojos de tiempo, y entonces vamos a orar por ellos, ¿vale? Pues venga, adelante. Señor, en primer lugar te damos gracias por la vida de Mercedes, gracias Amén, por esta llamada que ella ha tenido a bien hacer, agradeciendo por la respuesta a la oración, por la sanidad de la artrosis y también porque los juicios que tenía pendientes han salido bien. Señor, te damos la gloria por lo que tú has hecho en la vida de Mercedes. Eres un buen Dios y te bendecimos. Pedimos, Señor, que sigas con ella, que ella siga teniendo razones aún más adelante para seguir alabándote todos los días de su vida. Amén. Amén. También bendecimos la vida de Toña Zorto de Valencia, que llamó pidiendo oración por su hermana Normandina, que estaba desesperada y quería suicidarse, y ya que le habían hecho brujería, y Dios la ha liberado. Señor, gracias por la vida de Normandina. Señor, gracias por la vida de Antonia. Las bendecimos. Amén. Las ponemos en tus manos. Amén, Señor. Para que tú completes Sí, la obra Dios. que has empezado. Sí, Señor, que así sea. Señor, y también pedimos por la vida de Elizabeth. Señor, oramos con ella. Señor, ella pide ayuda. Pide que tú la defiendas de las personas que quieren hacerla daño. Tú sabes Amén, quiénes son Señor, esas bendícela, personas. Dios. Pedimos que tú controles, Aleja de Señor, ellas, que Señor. tú la protejas, Aleja Señor, de que ellas ella esas sepa personas. que tú estás con ella Sí, y la Dios. llevas Amén. de la mano. Señor, renueva Amén. la vida de Elizabeth. Sí, Señor. Permite que ella tenga un reencuentro contigo y que Amén. tú la unjas Amén. con la unción fresca. Amén, En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén, Padre Celestial. Señor, y oramos. Yo voy a pedir a todos que pongan su mano sobre el lugar donde está la enfermedad y con fe vamos a orar Amén, juntos, Jesús. queridos amigos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos por todos aquellos que tienen problemas en los riñones. En el nombre de Cristo bendecimos esos riñones. Padre, oramos para que esas piedras ahora sean deshechas y sean expulsadas. En el nombre de Jesús, todo problema renal ahora oramos que lo eches fuera, Señor. Aquellos incluso que están sufriendo diálisis, en el nombre de Jesús, restaura esos riñones, Señor. Restaura esos riñones para que no tengan que seguir pasando por esa terapia, Señor, en el nombre de Jesús, por ese tratamiento, Padre Celestial. Oramos por aquellos que están esperando un trasplante, Señor. O les sanas, Señor, o les das ese trasplante, Padre. Oramos que tenga misericordia de ellos y les sane, Señor. Y si no fuere así, Señor, que encuentren ese donante, que encuentren ese riñón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos contra todo problema respiratorio, todo problema pulmonar, toda neumonía, en el nombre de Jesús, toda pulmonía, todos problemas respiratorios, en el nombre de Jesús. Señor, obra en esos sistemas respiratorios ahora y sánalos en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, oramos en contra de todo problema óseo, artritis, artrosis, reumas, cualquier problema de fractura, de fisura, en el nombre de Jesús. Ahora pon tu mano, Señor, sobre cada articulación en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Oramos por aquellos, Señor, que van a ser
operados prontamente de cualquier enfermedad. Señor, que pongas tus manos sobre esos médicos, Padre. Que pongas tu mano sobre aquellos que van a hacer esa operación. Que tú les bendigas, Padre Celestial, y salgan bien esas operaciones. Que tú intervengas, Padre, también en esas operaciones. Padre Celestial, oramos en contra de todo problema de diabetes. En el nombre de Jesús, bendecimos esos páncreas, Señor. Que sean restaurados y vuelvan a producir, Señor. Oh, en el nombre de Cristo, Padre, oramos, Dios, por estas personas que tienen azúcar muy alto, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos en contra de todo quiste, en el nombre de Jesús, en contra de todo tumor maligno, en el nombre de Jesús. Oramos que sea reabsorbido en el cuerpo, que se disuelva en el nombre de Jesús y desaparezca de esos cuerpos. Padre Celestial, nos levantamos en contra de todo cáncer, Señor. Todo cáncer en el nombre de Jesús, de cualquiera de los órganos, en el nombre de Jesús, todo cáncer fuera, que se vaya de esos cuerpos, Señor. Sana esas células y crea esas células que se defiendan y que sanen esas otras, Señor, que han sido afectadas por esos cánceres, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a esta persona que tiene herpes y todos aquellos que están sufriendo de cualquier herpes ahora mismo, de cualquier erupción, de cualquier problema en la piel. En el nombre de Jesús deshacemos ese herpes en el nombre de Cristo y esos problemas en la piel. Padre Celestial, bendícelos, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, bendito eres, Padre Celestial. Oramos, Señor, contra todo problema de ansiedad. En el nombre de Jesús nos levantamos en contra de todo problema de ansiedad, todo problema de esquizofrenia, todo problema mental, todo problema, bendito Dios, que tenga que ver, Señor, con esos padecimientos internos de la mente, del alma, del espíritu, Señor, que tú los toques. Que tú los toques, que tú los sanes en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos aquellos que tienen algún problema en la vista. Toca los corazones, toca los ojos también, Señor, porque es necesario también, Padre Celestial, no solo los corazones, sino también los ojos. Bendice todo problema de la visión, sea miopía, hipermetropía, sea vista cansada, Señor, que pongas tu mano sobre esos problemas. Padre, oramos por ese síndrome de fatiga crónica de Francisco Javier. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de ese cuerpo ahora. Padre, y bendecimos a aquellos que sufren cualquier enfermedad rara. En el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que sufren enfermedad rara y que la alejes de ellos y que la sanes, que encuentren solución médica. Señor, pon tu mano sobre ellos y bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, amigos, pues gracias por llamarnos, gracias por estar ahí con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo día. Que Dios les bendiga mucho. Les ha hablado Manuel Cerezo y Carmen Aparicio, pastores en la iglesia Las Águilas de Madrid. Que Dios les bendiga. Gente que llora diariamente y se consume en su dolor.